Hermanos, les deseo un buen día y vamos a estar abordando el capítulo número 18 del libro de Números. Me corresponde en este caso compartirles algunas de las cosas que el Señor me hablaba a través de este texto y pues empecemos con una oración. Bueno, Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, Señor, el poder tener este texto que nos da instrucciones, nos da claridad y nos da todo lo que necesitamos, Señor, para poder tener una vida devocional, una vida santa, una vida conforme a tu voluntad. Padre, te rogamos que nos ayudes a ser lúcido y claro en las palabras que voy a compartir y que a mis hermanos, Señor, a las personas que están escuchando, que puedan abrir sus espíritus y sus corazones para entender lo que tú tienes para ellos, Padre, más allá de mis incapacidades y mis dificultades, que tú puedas hablarles a ellos, a sus corazones y a sus mentes, Padre. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo propongo para este texto 3 divisiones naturales que considero son las divisiones naturales del texto. Una va del 1 al 7, que es el servicio en el tabernáculo y el lugar santísimo, como la responsabilidad del servicio. Una parte que va del 8 al 20, que habla de cómo la tribu de Leví no va a tener heredad, sino que la heredad de ellos va a ser el Señor, que el Señor va a ser quien se ocupe de sus necesidades. Y una parte del 21 al 32, que es una parte del texto que nos va a hablar del diezmo, ¿no? Iniciamos entonces por la parte del 1 al 7. El verso 1 al 7 es para contextualizarlos, básicamente un texto que distribuye las cargas de las labores del sacerdocio y de los levitas, ¿no? Hay una parte que me pareció muy particular porque habla de que llevarás el pecado del santuario. Entonces esto me llevó pues como a revisar qué palabras eran. Las palabras, solo para contextualizar, eran nazawón, y realmente hacen referencia a eso, ¿no? Al pecado del santuario, pero cuando se leen en su contexto lo que hacen referencia es que debido a las responsabilidades sacerdotales, igual que las de los levitas, ellos tenían una carga adicional de responsabilidades en las que ellos podían fallarle al Señor, ¿no? Inclusive en el verso 22 se contextualiza mejor esto, donde se menciona que los hijos de Israel, dice, para no parafrasearlo, dice: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Entonces habla de cómo ellos ya están exentos o exonerados de esas responsabilidades. Entonces, al desvincularlos a ellos de todas las funciones del templo, pues ya no podrían cometer esos pecados. Pues esa carga de responsabilidades adicionales que tenían los levitas, no podían caer por ese tipo de pecado ya. A veces uno piensa que el libro de Números, al igual que todo el Antiguo Testamento, es difícil de aplicar en nuestras vidas porque nosotros ya no dependemos, por ejemplo, del sacerdocio, ni del templo, ni de las tareas del templo. Pero cuando nosotros revisamos el texto, ahí la consecuencia por cometer este tipo de pecados o estos pecados relacionados con el sacerdocio y con el tabernáculo, si revisamos más abajo, vemos que la consecuencia de este tipo de pecado era la muerte. Si bien en la actualidad nosotros no dependemos ni del sacerdocio ni del templo, sí hay algo muy importante que debemos comprender del contexto, y es que para el Señor es importante que sirvamos, pero también es importante cómo lo hacemos. A veces hay tareas que para nosotros en el ministerio parecen demasiado sencillas o confiamos demasiado en nuestras habilidades y no lo hacemos ni con el corazón ni con las intenciones correctas. Colosenses 3:23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El segundo segmento del texto va del 8 al 20. En la parte anterior vimos cómo Dios consagró la tribu de Leví y a los descendientes de Aarón para hacer por completo o dedicar por completo sus vidas al servicio del Señor. En esta parte del texto vamos a ver cómo Dios les proporciona a ellos una forma en la que puedan obtener alimentos sin necesidad de labrar el campo, cuidar los animales, inclusive ya que ellos no iban a tener heredad. Esto lo dice con referencia a que cuando entraran en la tierra de Israel ellos no iban a tener un territorio que les perteneciera o no iban a tener un territorio en el que pudieran habitar como propietarios de ese territorio, ¿no? Y para no fallar al comunicar,
Quiero leer el verso 20, que considero que es el verso clave de este capítulo. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A veces uno lee este tipo de textos y uno dice: esto suena como algo que me gustaría que el Señor me dijera, ¿no? Muchas veces nos preocupamos por nuestras necesidades, y aquí vemos dos cosas muy importantes. Dios está preocupándose por las necesidades y se está ocupando de las necesidades de los levitas, y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron necesidad de vestirse, los vistió. Cuando Israel tenía hambre en el desierto, les proporcionó maná. Cuando se cansaron del maná y quisieron carne, Él les proporcionó también carne. Y es una cosa que vimos hace unos capítulos, que acaban de renegar por lo que el Señor les proporcionaba. Elías fue alimentado de manera sobrenatural también, creo que en varias oportunidades. Y podríamos seguir, ¿no?, así por toda la Biblia, viendo cómo proveía para sus hombres de manera sobrenatural o de manera natural. Y recordé el capítulo 6 de Mateo, donde entre el 25 y el 34 Jesús nos habla de cómo Dios cuida de nosotros, cuida de los animales, y hay un lugar especial en el corazón del Señor para cuidar de nosotros. Lo concluye con el verso 33, donde dice que: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si volvemos a la pregunta anterior, ¿te suena como algo que te gustaría que dijera el Señor, esto de que Él es nuestra heredad? Pues el verso de Mateo extiende la promesa de que el Señor tendrá cuidado de todas nuestras necesidades materiales, y lo único que nosotros debemos hacer es buscar la forma de llegar al cielo y ser justos. El texto lo caracteriza como: estas cosas os serán añadidas. Este es un texto fácil de entender, pero difícil de creer. ¿Cuántas veces en nuestros corazones se enredan ideas y pensamientos que solo nos llevan a la preocupación? Estamos tan enredados en el mundo y sus afanes que nos dedicamos horas y horas a pensar en cómo salir de una situación, cómo seguir adelante, o qué hacer si pasa esto o aquello. Dios nos dirige a esforzarnos en alcanzar la vida eterna y se hace responsable de lo demás. Esto es lo que Él está admitiendo o está aceptando como su responsabilidad o como su parte con nosotros en este texto, ¿no? Hemos sido contaminados por las ideas de este mundo. Tenemos ansiedad cuando Él nos pide que oremos, ¿no? Dejamos de dormir cuando Él nos pide que descansemos en Él, y abandonamos nuestra salvación lentamente porque estamos demasiado preocupados por nuestras necesidades. Bien, abordemos el último tramo, que es el tramo del 21 al 32, donde se habla de los diezmos. En esta parte del texto se aborda la provisión monetaria de los levitas. Como la vida de ellos estaba consagrada al Señor, Él les da los diezmos de los israelitas, así como antes les habló de que podían tomar parte de las ofrendas, ahora les dice que deben tomar los diezmos, y de los diezmos hay una responsabilidad que ellos también tenían de dar los diezmos, ¿no? El tema del diezmo es siempre un tema difícil, porque alrededor de él se han hecho cosas que no agradan a Dios y además que dañan la imagen de la iglesia cristiana sobre todo. Pero pues igual ahí está el texto y permitámonos aclarar algunas cosas. Uno, que ahí claramente se ve que los diezmos tenían como objetivos servir de sustento para los levitas, y como dice 1 Timoteo 5:18, que aquellos que se ocupan del ministerio son dignos de su salario. Y pues veíamos más arriba que aquellos que obedecían al Señor, Él se encargaba de sus necesidades. Hay hermanos de nosotros que dedican sus vidas a un trabajo de tiempo completo, un trabajo que les impide de alguna manera desarrollar otras actividades laborales que les permitan llevar el sustento para ellos y para sus familias. Entonces aquí el contexto es claro, ¿no? El Señor estableció el diezmo como una metodología para que las personas que sirven de tiempo completo también tengan un ingreso y que puedan usar para sus necesidades. Entonces, si retomamos el texto, recordemos que hay como 3 enseñanzas o puntos principales que es importante que mantengamos en mente. El servicio en el ministerio es un tema que se debe asumir con responsabilidad y compromiso. Dios
para Dios es muy importante que sirvamos, pero también es muy importante la forma como lo hacemos. Dios ha decidido ocuparse de nosotros. Él nos ofrece ocuparnos de nosotros, mientras que nosotros solo nos ocupemos de la salvación, de llegar a estar con Él para siempre y de ser justos. Y tercero, que Dios estableció el diezmo para que las personas que dedican su vida o que de alguna manera sirven en el ministerio de tiempo completo puedan también tener un sustento diario, y es algo que estamos llamados a hacer más allá de cualquier otra cosa. Con estas conclusiones quiero terminar la reflexión del día de hoy y espero que tengan un buen día y que el Señor les use grandemente y les ayude a ser luz en medio de las tinieblas que este mundo lo necesita cada vez mucho más.